Les bendigo en esta mañana especial. ¿Cuántos han sido bendecidos con el ministerio de la alabanza de jóvenes? Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén, ¿verdad? Dice la escritura que el Señor subió a los cielos y dio dones a los hombres. Y dentro de ese propósito de Jesús fue repartir diferentes habilidades, talentos, dones, ministerios a las personas para que pudieran bendecir su iglesia, su cuerpo. El Señor Jesús ama a la iglesia. Y dice la escritura en una analogía preciosa entre Jesús y su iglesia, lo compara con el matrimonio. Y como todo buen hombre, dice la escritura que el hombre debe de amar a su esposa, así como Cristo ama a la iglesia. Amén. Entonces, Cristo ama a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Y como Cristo ama a la iglesia, entonces Él la cuida y Él la protege. Y la forma en que Jesús cuida y ama a su iglesia mientras está aquí en la tierra es a través de los ministerios, o sea, a través de nosotros mismos. Nosotros mismos somos instrumentos de Dios para bendecir la iglesia, cuidar la iglesia, amar la iglesia. Y todo lo que se hace en la congregación, ¿verdad? En la iglesia, por decirlo de esa manera, los que nos reunimos en esta casa, todo es con el propósito de que seamos bendecidos a través de los diferentes ministerios y dones que Dios da a la iglesia. Dentro de eso, amados, pues está este ministerio de música, amén. Estos muchachos y muchachas que hoy nos ministraron no son solamente nuestros hijos y nuestras hijas, sino que son instrumentos de Dios para amar la iglesia, bendecir la iglesia e impartir cada uno de acuerdo a su don y a su llamamiento para que la iglesia pueda ser bendecida. Un solo canto, una sola expresión de ese canto, una sola en melodía de algún instrumento nos bendice, nos toca, nos llena, nos guía a Dios, nos lleva a su presencia, nos direcciona en alguna área específica. Y esa es la forma en que Dios opera. Opera también el Señor con otros ministerios, porque no solamente el ministerio de la música, los diáconos cuando nos reciben, los servidores cuando nos reciben, ahí está Dios operando y bendiciéndonos. Cuando alguien viene a orar por nosotros y nos imparte una gracia, ahí está el Señor Jesús amándonos. Cuando alguien nos llama, cuando alguien pregunta por nosotros, cuando alguien ora por alguna situación específica, ahí está el Señor, porque Dios ama a su iglesia. Dios no descuida a su iglesia. Dios ama a cada uno en particular de una manera especial y poderosa, y utiliza los diferentes ministerios para que nosotros podamos ser bendecidos. Desde el más pequeño hasta el más grande es parte del cuerpo de Cristo. Y por ser parte del cuerpo de Cristo somos bendecidos. Así que, amados, cuando vemos diferentes ministerios, lo que podemos decir es gracias a Jesús. Gracias a Él, porque Él sigue amando la iglesia. Sigue amando este lugar. Sigue amando esta congregación. Y al seguir amándola significa que Él siempre va a permitir que haya diferentes ministerios para que la iglesia pueda ser edificada y pueda ser bendecida, y para que a través de ellos Dios pueda tocar su vida en diferentes áreas que usted necesita. Así que yo doy gracias a Dios, amén. Así es la iglesia funciona así. La iglesia somos todos nosotros, amén, y cada uno tiene un lugar muy especial. Quiero, antes de darle el mensaje en esta mañana, quiero que oremos por este ministerio, amén. ¿Cuántos quieren orar por estos ministerios jóvenes? Para que Dios los guarde, los proteja, los bendiga, los pueda hacer crecer más, los pueda guiar en el propósito divino, para que ellos puedan ser fortalecidos, porque algunos de ellos
son muy jóvenes, ¿verdad? Hablemos de 14 años, 15 años en adelante, ¿verdad? Y necesitan esa cobertura. Algunos somos más viejillos, pero ellos son bien jóvenes. Así que hay que orar para que Dios los bendiga. Entonces yo quiero invitarles, pero no solamente invitarles a ellos, sino que quiero invitar a los papás de ellos, porque ellos son importantes en este proceso y en este día. Entonces voy a invitar a todos los que ministraron, todos los chiquillos que ministraron, si están por aquí, que pasen por acá, aquí adelante, y pasen con sus papás también. Pasen, vengan, vengan. Vamos a orar por ellos, algo que el Espíritu Santo puso en nosotros, y ya lo voy a decir, porque así opera Dios. Vamos a orar por ellos, el ministerio de jóvenes tan especial, tan lindo. Vengan sin miedo, pero aquí en el centro, no se escondan por ahí. Aquí viene la mamá de todos, dice Cari. Amén. Córrense más para acá para que se centren, chiquillos. ¿Me falta alguien? No. Todos están. ¿Dónde está Génesis? Está en escuela bíblica, ¿verdad? Ahí está Génesis. ¿Dónde está su mamá y su papá? ¿Y su papá? No está. Qué bárbaro. Bueno, están dando clases. Entonces, vamos a invitar a... se me fue por allá. Ok, extienda sus manos, amados. Papá, abrace ahí a su hijo, cerquita. ¿A dónde está Lucita y Walter? Se me perdieron también. Ay, Dios. Bueno, extienda sus manos sobre estos jóvenes que necesitan el apoyo. Amén. Yo voy a abrazar aquí a mi hijo. ¿Dónde está la mamá de este hijo aquí? Se nos perdió la mamá, ¿verdad? Bien, extienda sus manitas. Qué lindos, ¿verdad? Ellos necesitan nuestra oración, nuestra cobertura, amados, para que Dios los siga usando, ¿verdad? Para que Dios los siga tomando, para que Dios haga cosas grandes con ellos que se necesitan. Ellos van a hablarle a una generación que necesita oír la voz, y que ellos son los únicos que van a poder llegarles a ellos. Les voy a decir algo profético. Hace algún tiempo lo había hecho, creo que en alguna iglesia, pero en algún momento en la iglesia, pero quiero recordarlo hoy. Estábamos en una reunión con liderazgo, que todos los lunes nos reunimos para orar, para hablar de la iglesia, los diferentes ministerios. Y habían dos muchachas, una ya no está por acá, pero estaba Rebequita y Rachel. Estábamos hablando del Pentecostés, y mientras estábamos orando por ellas, el Señor nos habló al corazón y nos llevó a ese tiempo cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente en Pentecostés, la gente empezó a hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, sobre los que estaban ahí en el aposento alto, y ellos empezaron a hablar en lenguas, en otros idiomas. Y en ese tiempo estaba la gente congregada en Jerusalén por una fiesta, que era la fiesta de Pentecostés precisamente, pero venían de diferentes partes de la tierra conocida en ese momento, y algunos hablaban diferentes idiomas. Entonces dice que la gente empezó a oír a los que estaban hablando en lenguas, y los entendían de acuerdo a cada idioma. Es decir, el apóstol Pedro empezó a hablar en lenguas, y de pronto el mismo idioma que estaba hablando el apóstol Pedro lo escuchó un grupo de personas que entendía ese lenguaje, porque ese era el lenguaje que ellos hablaban. El apóstol Juan empezó a hablar en lenguas, en otras lenguas, en otro idioma, y había otro grupo de gente que entendió lo que Juan estaba diciendo. Y sí, los que hablaban lo que Juan entendía, no entendían lo que Pedro entendía, ni lo que estaba diciendo Juan entendía los que entendían a Pedro. Cada uno entendía su lenguaje. Y entonces Dios, lo que me hablaba al corazón, al espíritu, es que hay un lenguaje en cada generación, y cada generación se va entendiendo de acuerdo a su lenguaje, ¿verdad? Estos muchachos, le van a cantar a una generación que va a entender un lenguaje que quizás ya yo
Ya yo viejillo no puedo hablarlo, y si lo hablo enredado, y los jóvenes no me van a entender, y ellos no van a entender el lenguaje que yo quiero decirle, pero ellos sí, ellos tienen un lenguaje a una generación, y esa es la mano de Dios, ese es el poder de Dios, es la gloria de Dios, amados. Algunos de nosotros somos muy viejitos ya en el Evangelio, amén. Levante la mano los que son viejitos en el Evangelio, que tienen muchos años de estar aquí en esta iglesia también, levante su mano, y que han visto cosas lindas y poderosas, amén. Amén, y vamos a ver más cosas, pero ellos van a ver otras cosas lindas y poderosas. Ellos son una generación nueva, amén, que Dios está levantando de adoradores y de adoradoras. Y necesitan el apoyo de sus papás, ¿verdad? Porque sus papás son muy importantes. El cariño, la protección, el impulso, el cuidado. Ellos necesitan sentir esa fuerza, y por supuesto aquí en la iglesia cobijados bajo el ministerio de los jóvenes, ¿verdad? A través de Cari y de Michael, que Dios los ha bendecido y los ha permitido expandirse. Pero levante su mano ahora sí, amados, y dele gracias a Dios por esta generación linda que le va a cantar a gente nueva, a nosotros, pero también a una generación nueva que va a escuchar sus cánticos, que va a escuchar su voz, que va a escuchar a ellos viéndolos adorar, viéndolos danzar, viéndolos gritar, viéndolos sin temor de decir Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Y entonces va a haber gente que va a ser sorprendida con lo que ellos van a hacer, porque van a escuchar la voz de Dios a través de este ministerio y de este grupo de jóvenes. Padre, en esta mañana consagramos este ministerio, Señor. Honramos, Señor, la vida de este ministerio, Señor. Lo ponemos en tus manos, cada muchacho, cada muchacha, Señor, que está aquí representada, Señor, para que sea poderosamente guiado y dirigido por el Espíritu Santo, Señor. Y ellos le canten a una nueva generación, le canten, Señor, Dios mío, donde puedan entender el lenguaje del reino y puedan entender la voz que tú tienes, Señor, para este tiempo y para esta hora, Señor. Te pido que los guardes del mal. No te pido que los quites de este mundo. No los quites, Señor, de este mundo. No pido que los lleves de este mundo. Te pido, como dijo Jesús, que los libres del mal, que los guardes y que los protejan, porque este mundo necesita escuchar la voz de ellos. Este mundo necesita escuchar la voz, el cantar de ellos, Señor. Nosotros como iglesia necesitamos oír, Señor, un grupo, Señor, que nos ministre, que nos guíe, que nos direccione también, Señor. Gracias por estas, Dios, ministros y ministras del Señor que hoy estamos consagrando para tu gloria y para tu honra, Señor. Cada uno de ellos, Señor, úsalos poderosamente, de las cantoras hasta los músicos, Señor, con tu gracia, con tu favor, Señor. Cúbrelos, Señor, y hoy reconocemos ante tu iglesia, Señor, y ponemos un peso, Dios, ministerial sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos sean instrumentos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, chiquillos. Felicidades. Que Dios los bendiga. Amén. Nos trajimos a Santi vestida y todo de danza. Qué maneras. Gracias, Santi. Gracias, chiquillos. Gracias. Amén. Bien, abra rápidamente la palabra del Señor, mis amados, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo número 13. Es maravilloso este versículo, porque este versículo nos habla de la obra de Dios en nosotros, de la soberanía de Dios a inspirarnos, a tocarnos, a guiarnos, a hacer su buena voluntad y a afectar todo lo que nosotros somos. Es decir, nosotros hoy somos guiados por el Espíritu Santo. Hoy Dios ha puesto el querer y el hacer en nosotros hoy en esta mañana. Hoy el Señor ha puesto en nosotros el venir, predicar esta palabra, o el venir y orar por este grupo de personas, porque ha sido una inspiración de Dios. Cada una de las oraciones que usted ha tenido ha sido también porque el Señor ha venido a inspirar, a tocar, a producir,
a hacer la obra de Dios dentro de su corazón. Y esto es maravilloso porque nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos el auxilio de Dios, necesitamos la visitación de Dios y la intervención de Dios en nuestro interior, y para poder hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Dice Pablo en Filipenses 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Repito, porque Dios es al que produce así en ustedes, en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que Él está constantemente produciendo en nosotros nuestro querer. ¿Qué es nuestro querer? El querer implica nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Él constantemente está tocándonos, produciendo en nosotros una serie de acciones para que nosotros queramos hacer las cosas de Dios, para que hagamos las cosas que al Señor le agradan. Él produce en nosotros no solo el querer, sino el deseo de hacerlas. Es decir, Él va a producir en usted ese deseo de orar, pero también le va a inspirar a usted a que usted pueda hacer esa situación de orar. Y usted y yo tenemos que aprender a reconocer esos momentos donde ese toque divino está llevándonos a algo. Nos está guiando a algo, nos está direccionando a algo, nos está despertando a algo. Cuando usted siente esa necesidad de buscar a Dios, es porque Dios lo está tocando para que usted pueda poner su corazón hacia Él. Cuando usted tiene esa necesidad de cambiar en una área, es porque Dios está tocando su corazón para que usted pueda cambiar y para que usted tenga esa disposición. Ahora, esa es la parte de Dios. La parte mía es meterme en eso, alinearme en esa voluntad de Dios, alinearme en ese propósito para que terminemos de cerrar el ciclo y entonces podamos hacer lo que a Dios le agrada y podamos ser fieles. Es decir, si Dios me inspira hoy, me toca a mí a que yo ore por esos muchachos, Él pone en mi corazón ese querer de hacerlo y ese producir de hacer. Para que eso se cumpla, yo tengo que ser obediente, tengo que ser alguien que pueda hacerlo, porque si no, no cumplo el ciclo de la buena voluntad de Dios. Si Dios me está llevando, me está inspirando, me está guiando, me está conduciendo, está poniendo en mí el carácter de Él para hacer algo, yo debo de cumplirlo. Estoy seguro que el Señor todos los días lo toca a usted. Estoy seguro que el Espíritu Santo todos los días lo lleva a usted a algo, lo está guiando a usted a algo. El problema es que a veces no nos damos cuenta de que es el Espíritu de Dios, y a veces nosotros nos podemos cerrar a esa inspiración del Espíritu Santo. Pero Pablo dice que es Dios el que produce en nosotros, es Dios el que hace la obra, es Dios el que enfatiza ahí la soberanía de Él en la vida de nosotros. O sea, Dios todos los días está tocando nuestro corazón. Todos los días, a la hora de usted levantarse, ahí está el Espíritu Santo. En la vida de mi hermano Augusto y de Yasminita, ahí está operando el Espíritu de Dios y les va a inspirar a hacer algo, los va a mover a hacer algo, va a poner en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está el Señor. Cada que ves que se levanta mi hermana Sandrita, ahí está el Espíritu Santo ministrándola, porque Él quiere que haga algo en este día. Hay algo que le va a inspirar a hacer el Espíritu Santo, hay algo que lo va a mover el Espíritu Santo para transformarlo. Tenemos que estar atentos a ese mover de Dios, porque Él es el que produce en nosotros el querer. Ahí está el Señor tocando la vida de mi hermana Margarita todos los días, en la vida de Eliezer, en la vida de Isela, en la vida de todos los que estamos aquí. Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que transformar, hay áreas que tenemos que entregar, y ahí está el Espíritu de Dios tocando nuestra vida, produciendo en nosotros ese querer hacerlas, esa inclinación, ese deseo de buscar, de estar en su presencia, y nos pone ese deseo de hacerlas, pero nosotros tenemos que colaborar ahí para que este propósito de Dios, esta buena voluntad de Dios llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir conmigo: Dios
me habla todos los días. Dios produce en mí el querer. Mira, el querer venir a la iglesia en esta mañana no solo fue producto suyo, sino también porque el Espíritu Santo lo inspiró a usted, lo tocó, el querer como el hacer, para que usted viniera a la iglesia. Usted se dispuso para venir a la iglesia en esta mañana, a la congregación, a reunirse en este lugar, porque el Señor quería tener un encuentro contigo y que usted pueda recibir algo especial en esta mañana. Eso es ser sensibles al querer de Dios, porque Dios es un Dios soberano que nos guía constantemente, que nos lleva a su obra, que nos ministra el corazón y nos ministra la mente. Quien escribió esto, mis amados, fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esto, él escribió esta carta porque él fue movido por Dios a escribir esta carta. Y él no estaba en una condición bonita en ese momento. Él estaba encarcelado, él estaba probablemente metido en una cárcel en Roma. Y sin embargo, él se inspiró a escribir la carta de los Filipenses y en ellas a expresar una serie de cosas de acuerdo a lo que el Señor le puso en el corazón. El querer como el hacer del Espíritu Santo estuvo en Pablo cuando él escribió esta carta. Y la escribió inspirada para personas y era para la iglesia de los Filipos. No fue a otra persona, no fue a otra iglesia, sino que fue a la iglesia, una iglesia que él amaba profundamente y que la valoraba tremendamente porque lo habían acompañado a él en todo su ministerio. Entonces él fue inspirado, fue guiado, fue ministrado por Dios para escribir esta carta. Esta carta nos habla muchas cosas. Dentro de las cosas que nos habla es de regocijarnos, de alegrarnos en medio de las adversidades, pero también nos habla de poder ser ejemplo a los demás e imitar el corazón de Jesús. Imitar, ser como Jesús, que siendo en forma de Dios, no tomó ese deseo de quedarse como Dios, sino que vino y habitó entre nosotros. Esa humildad nos llama el apóstol en los Filipenses a que nosotros podamos imitarla. Y todo esto, amados, todo esto que le estoy diciendo es porque un día el Espíritu de Dios puso en Pablo, tocó a Pablo, ministró el corazón de Pablo, inspiró el corazón de Pablo para que él escribiera esta carta y les pudiera escribir estas cosas que él hizo. Constantemente el Señor está hablándonos, constantemente el Señor está produciendo en nosotros el querer, mis amados. No nos cerremos a eso, no nos cerremos a la voz del Espíritu, no nos cerremos a la inspiración del Espíritu Santo que todos los días está ministrando nuestro corazón y llevándonos a cambios profundos. No nos cerremos cuando el Espíritu Santo nos llama a orar. No nos cerremos cuando el Espíritu Santo nos motiva a hacer un acto de bien en favor de alguien. No nos cerremos cuando el Espíritu de Dios nos lleva a bendecir a una persona, a llamar a una persona, a hacer algo especial por una persona, porque Él es el que está produciendo en nosotros ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Este pasaje, este versículo, mis amados, nos habla precisamente de cómo Dios es el agente principal que obra en los corazones y en los pensamientos de las personas. Porque es, dice Pablo, Dios el que produce el querer como el hacer en nosotros. Lo que significa que quien nos inspira mayormente, quien nos ministra, quien nos habla, es Dios a nuestro corazón. ¿Cuántos creen que tienen a Dios en su corazón? ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo en su corazón? ¿Y está calladito el Espíritu Santo ahí? ¿Está ahí? No, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad. Levante su mano y diga: el Espíritu Santo está para guiarme a toda verdad. Él me inspira, Él te toca, Él hace que tú tengas ese deseo de cambiar, de dejar esas cosas que te están dañando, de transformar tu vida, de saber que lo que estás haciendo no es correcto. Ahí está el Espíritu Santo guiándote a esa verdad.
ministrándote y enseñándote que tienes que amar a Dios, que tienes que servirle a Dios, que tienes que superar esos problemas y esas dificultades. Ahí está el Espíritu Santo guiándote hacia el propósito divino. No le resistamos a Él, porque cuando le resistimos somos como el pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento resistió. O sea, resistir significa no hacer caso, resistir significa desechar, resistir significa no oír atentamente lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Y por causa de eso el Espíritu Santo no pudo hacer en el pueblo de Israel lo que Él quería, porque ellos fueron rebeldes a la voz de Dios. Hebreos dice: si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas su corazón como lo endurecieron los del pueblo de Israel. Cuando usted escucha la voz del Espíritu Santo en esta mañana, en estos días, a que tú cambies, a que tú te renueves, a que tú te entregues, a que tú te sometas, a que tú hagas algo diferente. Si tú escuchas la voz del Espíritu Santo que te está llamando que vuelvas a casa, no cierres tus oídos, sino que abre tu corazón para poder hacer la buena voluntad de Dios, porque Dios te quiere guiar a todo propósito y a toda verdad. Cuando cerramos el corazón, mis amados, entonces cerramos el corazón a la obra de Dios. Jesús dijo en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta. Estoy seguro que Dios está tocando la puerta de mi hermana y de mi hermano. Estoy seguro que Dios está tocando la puerta del que está a su lado. Estoy seguro que el Señor está tocando la puerta espiritual de su vida en esta mañana. Estoy tocando y estoy diciendo: aquí estoy. Le está diciendo Jesús a su vida: aquí estoy en esta mañana, aquí está mi presencia en esta mañana, porque Dios está produciendo en nosotros el querer como el hacer. Dios nos toca constantemente, nos está tocando ahí la puerta. Pero ¿qué me toca a mí? Abrirla. Si yo oigo, dice Jesús, si abro la puerta, entonces entraré y cenaré con Él. Qué lindo, amados. Eso es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando Dios lo inspira a usted. La voluntad de Dios se hace cuando Dios le habla a usted a hacer algo y usted lo hace. Ese es el evangelio. Es cuando Dios te habla al corazón, te toca en el corazón, te ministra al espíritu, a la mente tuya, y te habla constantemente de que tienes que hacer algo. Cuando no lo hacemos es que estamos cerrando la puerta, mis amados. Dios es el agente principal de la obra en nuestros corazones. Esta palabrita producir significa que Él nos induce a funcionar. Oiga, qué interesante. Es llevar a la práctica lo que nosotros somos. O sea, significa que el Señor nos quiere hacer funcionar. Cuando Él nos inspira, es que quiere que nosotros funcionemos en el reino, funcionemos en su propósito, funcionemos en su voluntad. Todos los días, amados, nosotros no vivimos porque simplemente nos da la gana. Vivimos porque somos hijos de Dios, inspirados y guiados por la presencia de Dios. Dios tiene todo un propósito y un plan para nosotros. Estar alejados de esa verdad es estar sin Dios, es estar sin esperanza. Pero cada día que usted se levanta, ahí está el toque de Dios, el diseño de Dios, la voluntad de Dios, la vida de Dios, para que usted haga algo, para que el Señor lo inspire a hacer algo, para que el Señor produzca en usted, para que Él trabaje en su vida. ¿Cuántos saben que Dios trabaja todos los días en nuestra vida? Cuando me levanto, Él trabaja, ahí está el Señor. Cuando me acuesto, ahí está el Señor. Todavía el salmista decía: aún dormido el Señor me enseña, aún en los sueños el Señor me enseña. Pero ahí está el Señor. Si somos hijos de Él, somos guiados. Pablo dijo: todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y todos los que no son guiados, por lo tanto, no son hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, mis amados. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, porque Él produce en nosotros. Él produce, Él pone en nosotros constantemente lo que Él quiere que nosotros hagamos conforme su buena voluntad. Dios no solo influye en nuestros deseos,
también Él nos capacita para que nosotros hagamos las cosas externas. O sea, es decir, Dios no solamente pone en nosotros el querer, que eso ya es influir en nuestra vida. El que yo quiera hacer algo, el que yo quiera algo espiritual, el que yo desee orar, el que yo desee volverme a Dios. Mire, ¿quién toca al hombre para que venga y se ponga de rodillas delante de él y se ponga a llorar y a derramarse y a confesar sus pecados? Sino porque vino un toque de Dios, vino una influencia del Espíritu Santo que lo convenció, y él convencido, este hombre convencido, se entrega voluntariamente a Dios porque sabe que necesita de Dios, pero fue tocado por Dios. Ninguno de nosotros encontró a Dios, fue Dios quien nos encontró a nosotros. Fue Dios quien nos buscó, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido, mis amados. Así que el hecho de que usted y yo estemos aquí no fue solo porque nosotros quisimos venir, sino porque el Señor nos inspiró. El Espíritu Santo que está en nosotros nos inspira, porque el Espíritu siempre está dispuesto a buscar lo espiritual. Así que Él nos influye en nuestros deseos internos, pero también Él nos capacita y nos da la motivación para que lo hagamos externamente. Es decir, no solamente Dios pone que yo ore, sino que me da la fuerza para que yo accione y pueda orar. Me toca a mí hacerlo. Me toca a mí hacerlo. Pero sé que su obra está en mí. Dijo Pablo, el que comenzó, ¿quién empezó la obra? Yo amé a Dios primero. No, Él me amó primero. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Dios me amó primero a mí. ¿Quién tomó la iniciativa de buscarme? Sino Dios. ¿Quién dio el primer paso para buscar a Mauricio? Dios. Él fue el que empezó la obra en mí, en Mauricio. Pero no solo la empieza, sino que la perfecciona hasta llevarla al fin, hasta el día en que Jesucristo venga, hasta cuando ya la obra esté completa, mis amados. Por eso todos los días Dios está trabajando con usted y conmigo. Puede que usted no venga a la iglesia, puede que usted hoy cerremos la iglesia, el culto en unos minuticos, en una hora, pero usted se va de aquí y usted se va y ahí va Dios. Y usted está en su casa y ahí está operando el querer de Dios en usted. Y puede que usted en la tarde pase jubiloso, contento, feliz, alegre, desarrollando una serie de actividades. Llega la noche, pero ahí está el Espíritu de Dios. Mañana no hay culto, hay devocional. Puede ser que usted ni se conecte en los devocionales de la iglesia, pero ahí está el Espíritu Santo de Dios, guiándolo, dirigiéndolo. En la tarde en su trabajo, ahí está el Espíritu de Dios. Porque ¿quién fue el que empezó la obra? El pastor. El pastor fue el que empezó la obra en usted. Algunos ni se han convertido conmigo. Ninguno de aquí se ha convertido de los más viejitos, ¿verdad? Con nuestro ministerio, con otros ministerios. Pero hay alguien que sí nos convirtió, que se llama el Señor Jesús, nuestro Padre, y Él continúa su obra. Es decir, Dios está en todo tiempo y en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días al año. Todo de principio a fin está nuestro Dios caminando con nosotros para producir, para terminar la obra que Él ha empezado. ¿Ustedes creen que Dios nos quiere abandonar? O que Dios se canse de trabajar con nosotros. No, su obra se renueva todos los días. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que cooperar con Dios para que esa obra se complete. Dios pone en mí el querer, pero yo debo de hacer lo que Dios pone como el querer. Es decir, Dios pone que oremos. A ver, levante su mano. ¿A quién le gusta orar? Amén. Amén. Manténgala en alto.
A veces no ha querido orar, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Que Dios pone el querer. Él pone el querer que oremos. ¿Quién tiene que orar? Él. Yo tengo que hacer. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que Dios implica o esto implica para nosotros, mis amados, que hay una transformación completa. Es que nosotros no podemos pensar que la obra de Dios es solamente este ratito que estamos aquí. En este ratito ciertamente puede transformarse la vida con una palabra. Con un encuentro de Dios de un minuto, la vida de nosotros cambia totalmente. Pero no podemos pensar que la obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida es solamente venir 2 horas a la iglesia. Algunos ni 2 horas vienen. A algunos les gusta llegar tardillo, ¿verdad? A algunos les llegan a medio camino. Pero la obra de Dios no es solamente hoy en la mañana. La obra, usted se va de aquí y la obra de Dios continúa, porque el Espíritu Santo está en su corazón y en su mente. Y usted necesita seguir activando esa obra constantemente para que el poder de Dios se manifieste. Dios pone su propósito. ¿Por qué? Porque Él quiere que se cumpla, diga conmigo, su buena voluntad. Vuelva a ver al que está a su lado. Dios quiere que se cumpla, dígale, su buena voluntad. Dios quiere que se cumpla su buena voluntad. Y cuando Él quiere que se cumpla su buena voluntad en nosotros, entonces Él va a inspirarnos, va a tocarnos, va a ministrarnos, va a guiarnos, va a abrir nuestra vida para que se cumpla su propósito maravilloso. Así que, amados, recapitulando, Dios es el agente principal de nuestra transformación. No somos transformados fuera de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la intervención divina para poder ser transformados a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Necesitamos que Dios ponga eso, pero también es necesario nuestra colaboración como seres humanos. Tenemos que abrirnos y responder activamente y obediente a lo que Dios pone en nuestro corazón. Si no hay obediencia, la obra de Dios se detiene. Porque la fe nuestra manifiesta obediencia y manifiesta una entrega voluntaria para que Dios nos transforme. Es decir, para experimentar una verdadera transformación, yo debo ser una persona que sea obediente, que colabore con Dios, que le permita a Dios que me transforme. Mis oraciones tienen que decir: Señor, Dios, aquí estoy dispuesto. Señor, aquí estoy entregado. Señor, aquí estoy rechazando el pecado. Señor, aquí estoy dispuesto. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Mi corazón tiene que estar abierto para que Él entre, toque mi vida, transforme mi pensamiento, renueve mi mente y haga que yo crezca en el propósito de Dios. Cuando yo cierro esa oportunidad, lo que hago es retrasar el proceso de Dios. Cuando Israel camina 40 años en el desierto, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que ellos no fueron obedientes, porque ellos estaban ahí frente a la tierra prometida. Ellos estaban frente a la tierra. Les bastaba con entrar a la tierra y poseerla. Pero ellos enviaron espías. Y los espías vinieron diciéndole y trayéndole malas noticias y diciéndole a ellos que ahí en esa tierra que Dios les había prometido había una serie de gigantes, murallas, y que los iban a matar. Ellos no fueron fieles y obedientes a Dios. Y entonces se echaron a llorar y se echaron a reclamarle a Dios y a decirle a Dios: ¿cómo nos trajiste a esa tierra? Porque nos quieren matar. O sea, lo contrario que Dios les había dicho. Ellos detuvieron la obra. Y entonces, ¿qué les dijo Dios? Bueno, ustedes no quieren hacer mi voluntad, entonces van a rodear el desierto 40 años. ¿Cuántos quieren rodear el desierto 40 años? Yo no quiero.
Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí en esta mañana y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra vida simplemente porque no hemos querido obedecer a la obra de Dios que está poniendo en nuestro corazón? No hemos querido aceptar su propósito ni su voluntad. Estamos cerrando nuestros oídos a la voz de Dios, y por lo tanto el Señor nos tiene que dar ciclos y ciclos para llevarnos a las pruebas, al desierto, para quebrar ese espíritu, para quebrar ese orgullo, para quebrar esa desobediencia y estemos capacitados para hacer su obra. Pero el propósito de Dios no era ese. El propósito era que usted entrara de una vez. Si usted se entrega, es más fácil. Si usted se somete, usted tiene mayor crecimiento. Si usted obedece la voz de Dios, Él va a producir eso. Gente santa, gente fuerte, gente madura espiritualmente, gente llena del Espíritu Santo, gente sometida a la presencia de Dios, transformación en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque ha abierto su corazón a Dios. Amados, termino con esto. El propósito de Dios es cumplir su buena voluntad en nosotros. Y su buena voluntad siempre nos va a satisfacer espiritualmente y nos va a llenar de gozo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vuelvo y repito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ah, qué hermoso. Qué hermoso es cuando usted está alineado a Dios. Qué hermoso es cuando usted va en la misma dirección de Dios. Qué satisfacción da, qué paz produce el corazón. Cuando usted camina en el propósito de Dios divino, cuando usted es atento a la voz de Dios, qué ricura espiritual hay. Hay una paz interior tan profunda, no hay tristeza, no hay dolor, mis amados. Lo que hay es libertad, porque estamos conociendo la plena voluntad agradable y buena de nuestro Dios. Porque nuestro corazón está entregado, pero cuando no está entregado a Dios, hay resistencia, hay batallas, hay pruebas, hay dificultades, hay luchas, hay procesos que vienen a nuestra vida a golpearnos, simplemente porque no hemos entregado nuestra vida y nuestro carácter a Dios, que es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero cuando yo aprendo a entregarme a Dios, vivo una vida más tranquila, una vida más profunda en Dios. Entiendo muchas cosas, todo me ayuda para bien. Sé que Dios está ahí en las buenas y en las malas. Sé que su mano me va a sostener. Sé que su diestra me sostiene todos los días. Sé que Él es bueno. Sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sé que Él no me deja, no me abandona, porque estoy ahí. Recibo su amor, su gracia, su fortaleza, su dirección. Estoy escuchando su voluntad, estoy escuchando sus palabras, estoy obedeciéndole a Él. Soy transformado, mi mente es transformada. Entonces mi comportamiento no es un comportamiento malo que me va a llevar a producir malos frutos, y como consecuencia de los malos frutos va a venir maldición sobre mi vida o sobre mi casa, o la muerte, porque la muerte, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte espiritual, esa separación de Dios. Entonces, como la vida mía está ahí en las manos de Dios, en el propósito de Dios eterno, y soy transformado, mi carácter, mi forma de ser empieza a producir en la vida de Cristo. Entonces soy humilde, puedo ser amoroso, puedo ser bondadoso, puedo ser manso, puedo ser una persona llena de dominio propio, puedo mostrar las características del carácter de Cristo, y eso me facilita la vida. Eso me hace amar. Eso me hace ser una persona mejor en mi matrimonio. Eso me hace ser un mejor padre, porque estoy viviendo en el propósito de Dios, en la buena, en la agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Mis amados, cuando yo vivo en armonía con la voluntad de Dios, entonces yo experimento un sentido de propósito.
cuando yo estoy en armonía con Dios. Qué hermoso es acostarse en paz y levantarse en paz. Qué hermoso es levantarse en paz con Dios y acostarse en paz con Dios, porque he obedecido su propósito y su voluntad, porque he sido atento a escuchar su voz y no me he resistido a la obra que Dios tiene para nuestra vida. Como creyentes, termino, tenemos que confiar en esa obra. Yo confío en esta mañana, yo soy su pastor, amén, en este sentido físico, pero sé que yo no puedo pastorearle a usted todos los días. Es imposible. No puedo estar ahí en su casa. No puedo saber cómo usted se siente, sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus luchas, ni sus cargas. No puedo estar, porque si estoy en una casa, ¿cómo voy a estar en otra casa? Soy un hombre, pero hay un pastor de pastores. Ese pastor de pastores está llevando la obra sobre su vida constantemente, lo cuida, lo protege a usted, le pone personas a su lado, le da consuelo a su corazón. Alguien de pronto te llama, alguien te da una palabrita, alguien de pronto te bendice, alguien de pronto abre una puerta que usted no sabía que se iba a abrir. ¿Sabe qué es eso? La obra de Dios en tu vida continua. Porque todos los días, de principio a fin, Dios está contigo. Dios está contigo haciendo la obra. Por eso tenemos que confiar que Dios está haciendo la obra en nosotros, y tenemos que alinearnos entonces a obedecer activamente para vivir una vida de gratitud, de alegría, sabiendo que Dios está obrando en mí para que su gloria y su perfecta voluntad se hagan en mi vida. Cierre sus ojos, amado. Quiero que usted piense un momento. No quiero que usted piense en su voluntad, sino en la voluntad de Dios. Quiero que usted piense un momento en qué es lo que Dios quiere para usted. ¿Cuál es la buena voluntad? No piense en la voluntad suya. Como dijo ahora Nati, como dijo Anita, no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Él quiere. Amén. Se trata de lo que Él quiere. Él es un padre para usted. Él es un padre. Tú no eres un huérfano ni una huérfana. Tú perteneces a Dios. Eres oveja de su prado. O sea, le perteneces a Dios. No nos compramos a nosotros mismos, sino que su sangre nos compró, mis amados. No para que vivamos para nosotros, sino que para que vivamos para Él. Escuche, nosotros como hijos de Dios no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a nuestro Dios, y Él tiene cuidado de su creación y de sus hijos. Y Él tiene una perfecta voluntad para usted y para mí. Es tiempo de alinearnos a esa voluntad buena y perfecta que Él tiene para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cierre sus ojitos y piense en esa buena voluntad de Dios. Y usted va a escuchar a Dios. Algo va a empezar a moverse en usted. Algo empezar a inquietarlo a usted. Algo le ha venido inquietando a usted. Usted dice, wow, yo creo que yo tengo que buscar más a Dios. Yo creo que yo tengo que acercarme más a Dios. Yo creo que yo tengo que cambiar estas cosas. Mira, yo creo que estoy un poquito lejos de la presencia del Señor. Mira, yo creo que no estoy orando como tengo que orar. Mira, yo creo que esta forma de comportarme no es la que Dios quiere. Esa es la obra de Dios ahí en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Ahí está tocando Cristo a la puerta de tu casa y de tu corazón. Está tocándole para que tú le abras. Para que tú le abras a la obra de Él que está ahí. Por la mañana te ha hablado, por la tarde te ha hablado, al acostarte te habla el Señor. Te está tocando el corazón. Y el Señor te está guiando a hacer cosas. Te está direccionando a hacer cosas. Dígale en esta mañana, Señor, yo quiero alinearme a tu voluntad. Dígale, Señor, yo quiero alinearme a esa obra que tú día a día haces. Y dígale, Señor, perdóname si yo no te he abierto el corazón. Perdóname si tú, Señor, has tocado la puerta y yo he obviado que tú estás tocando la puerta.
Porque Dios produce en nosotros el querer, amados, el querer, el querer, el querer, el querer. Y a veces nosotros cerramos esa puerta por pensar en nuestros propios criterios humanos y por pensar en nuestras necesidades. Y estamos tan sumergidos en nuestras necesidades y estamos sumergidos en nuestros problemas que pensamos que Dios está solo para suplir nuestras necesidades y sanar nuestros problemas. Y no entendemos que Dios está para transformar nuestra vida por completo y para que se haga no lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Que fue lo que Jesús dijo en la cruz, en el Getsemaní orando. Y solo ahí, cuando usted es tocado por Dios, usted entiende que no se trata de usted, sino que se trata de lo que Él quiere, de la buena, agradable y perfecta voluntad que Él quiere para nosotros. Así que en esta mañana vuélvase a Él y dígale: Señor, no se trata de lo que yo quiero, se trata de la obra tuya en mi vida, de la que tú me has venido hablando y que yo he venido siendo rebelde y no he querido escucharte. Perdóname, Señor, perdóname. Hay gente que Dios le ha llamado a servirle y no lo está haciendo porque no quiere. Eso es estar en contra de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque no se trata de lo que yo quiero, ni de lo que me pasó, ni de lo que me hicieron. Se trata de lo que Dios quiere como su perfecta y buena y agradable voluntad a Dios. Eso es madurar, eso es sanar. Entender que lo Dios quiere otras cosas. Termine con sus ojos cerraditos, levante su mano al cielo y dígale: Señor, produce en mí el querer. Produce en mí el querer. Padre, en esta mañana produce en nosotros el querer. Padre, en esta mañana nos volvemos a ti, Señor. Entregamos el corazón, te entregamos la mente, el espíritu, nuestro ser. Haz en nosotros tu obra, haz en nosotros, haz en nosotros, haz en nosotros. Confróntanos, Señor. Espíritu Santo, inquiétanos. A partir de Él no nos dejes solitos hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tócanos. Señor, inquiétanos como dice tu palabra, Señor. Produce en nosotros, Señor. Muévenos, sacúdenos, Señor. Que nosotros despertemos del sueño en que estemos, Señor. Y hagamos caso, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Para que podamos vivir vidas armoniosas contigo y en paz, haciendo lo que a ti te agrada, Señor, conforme tu voluntad. Nos entregamos en esta mañana, Señor, y te pido, Señor, que toques a este pueblo, Señor, en su vida diaria, constante, común y corriente, Señor, en sus pruebas y sus luchas, sí, pero en la obra que estás empezando en ellos, Señor, y empezaste, continúalas, Padre, hasta que venga Jesucristo. Fórmanos, forma nuestro carácter, tócanos, Señor, y haznos crecer hasta que venga Jesús, Señor. Porque la obra que estás haciendo en nosotros es poderosa y es maravillosa y es de acuerdo a tu buena y perfecta voluntad en Cristo Jesús. Cierre sus ojos para terminar, amado, una vez más, y nada más dígale: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte. El Señor, yo quiero obedecerte. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor y bendecir su nombre? Bien, mis amados, que Dios los bendiga en esta mañana. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con ustedes. Los lleve a todo bien y a toda verdad. Y el Espíritu siga haciendo la obra en su corazón. No se le olvide que hay ventas allá atrás, amados.